final de producción, ¿no? Cuando nosotros tenemos un pozo dañado, evidentemente nuestra tasa de producción va a caer abruptamente, ¿no? En ese sentido tenemos que dar una solución, ¿no? Acá tenemos un gráfico donde podemos ver, es lo que normalmente pasa cuando tenemos un pozo dañado. Nuestro pozo normalmente está representado por esta franja ploma. La región dañada obviamente va a ir en una cercanía dentro del pozo. Todo esto, este cubo que lo ven acá, lo podemos representar como si fuera el radio de drenaje perdón, de toda la formación productora, ¿no? El daño que pueda sufrir el pozo, eso se mide en función de los datos que podemos, de las pruebas que les dije que hay que tomar, ¿no? Pruebas de producción, build up, drawdown, toma de registros, ¿no? Para que nosotros tengamos un radio aproximado de daño, ¿no? Radio de penetración. Y de acuerdo a eso, tenemos que aplicar una solución, el cual lo vamos a aplicar a un radio de penetración, lo que se llama, ¿no? Ese radio de penetración es la parte dañada y que le vamos a dar una solución para recuperar las propiedades geomecánicas de la roca, principalmente recuperar la permeabilidad, ¿no? Porque cuando un pozo presenta un daño, lo que se pierde inicialmente y se va y declina es la permeabilidad, y debido a la pérdida de permeabilidad, el pozo pierde la producción, ¿no? Bueno, acá tenemos una ecuación con la cual podemos calcular el daño de la formación. El daño de la formación es un factor adimensional. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y se lo cuantifica en función a esta ecuación que se presenta. Esta ecuación está en función de la permeabilidad, la profundidad del pozo, el caudal, el factor volumétrico de petróleo, viscosidad del petróleo y la presión estática del reservorio con su factor de conversión, ¿no? Esta ecuación es bastante conocida cuando estamos haciendo cálculos para determinar el grado de daño que tiene nuestra formación, ¿no? Enseguida les voy a dar los parámetros para determinar si un pozo está o no dañado, ¿no? Eh, pero de la misma forma, estas dos ecuaciones son las que se manejan para determinar el grado de daño de una formación, ¿no? La segunda ecuación está en función de la permeabilidad media de la formación productiva y la permeabilidad media de la zona afectada por el daño. O sea, que quiere decir, en esta ecuación está asociando a lo que es la permeabilidad de la formación sin daño y la permeabilidad de la formación con daño, ¿no? O de la parte dañada, ¿no? El KS es la permeabilidad de la parte dañada, ¿no? El LW, ustedes eso siempre ténganlo en cuenta. No sé, yo considero que en todas las materias, cuando ven RW, significa siempre radio del pozo, ¿no? RW, radio, ¿no? Entonces, y RS en este caso es el radio desde el centro del pozo al borde externo del skin. El skin, cuando escuchen el término skin, es porque estamos hablando del daño, del factor de daño de la formación, el valor obtenido, ¿no? Estas dos ecuaciones necesito que las tengan así de memoria. Tal vez alguien no les ha comentado, pero en los exámenes normalmente yo no permito que utilicen formularios, ¿no? Bueno, ahora es un poco difícil controlar eso debido a la modalidad que estamos online que llevamos a cabo, pero siempre trato de que ustedes, no de memoria, ¿no? Sino que lo apliquen de una forma, de la forma correcta y no de una forma mecánica. Y además que son ecuaciones bastante sencillas, ¿no? Hasta ahí tienen alguna consulta, algo respecto con el factor skin, pero con el cálculo del daño. Ya.
Algo que es bastante importante e incluso les sirve a los estudiantes que, digamos, hacen en el área de producción, eh, e incluso en el área de perforación, determinar si el pozo, si la formación de interés está dañada. ¿Cómo determinamos? En función del factor skin calculado, ¿no? El factor skin, perdón, el factor S, lo que está acá, ¿no? Que es el daño de formación. Cuando este se obtiene en un valor mayor a cero, nos indica que es un pozo dañado, ¿no? Es un pozo en el cual ha sufrido un problema, un daño, ha sufrido un daño a la formación, y lo cual impide el paso de flujos hacia el pozo, ¿no? Y a superficie. Ese es un indicador de que el pozo está dañado. Cuando nosotros tenemos un factor skin, un factor S igual a 0, significa que nuestro pozo está bien, que no tiene ningún daño, que el daño es nulo. No existen restricciones del paso de los fluidos hacia el pozo. El pozo está produciendo con un diámetro igual real, que su permeabilidad no ha sufrido ningún cambio, o que el pozo ha tenido cierto daño y ha recuperado esas propiedades de permeabilidad, principalmente, como les decía anteriormente, y el pozo ya está produciendo con total normalidad. Ahora, ¿qué significa cuando nuestro factor skin es menor a 0? Cuando nuestro factor skin es menor a 0, significa que nosotros de alguna manera hemos estimulado demasiado el pozo. Hemos llegado a un punto en que por el método de estimulación que hemos aplicado o hemos provocado, ya sea por fracturamiento hidráulico o por estimulación ácida o por rebaleo de las formaciones, entonces este está produciendo con una tasa superior a la que nosotros queríamos realizar, ¿no? Nosotros, en ese sentido, obviamente eso es como les digo, es beneficioso para el departamento de producción, evidentemente, pero tenemos que controlar, ya que esto también puede agotar la energía del yacimiento de una manera brusca, ¿no? ¿No? Y de igual forma, posterior vamos a tener que aplicar un método de recuperación mejorada para para continuar produciendo, ¿no? Entonces lo ideal es cuando nuestro factor skin está igual a 0, que no presenta un daño a la formación. Ese es lo que se busca, ¿no? Eh, entonces ya lo tienen claro: mayor a 0, pozo dañado; igual a 0, pozo sin daño; menor a 0, pozo estimulado, ¿no? Entonces esto es un parámetro bastante importante y que lo pueden utilizar como un parámetro para cuando ustedes estén realizando sus trabajos de grado en el área de producción e incluso en el área de perforación, ¿no? Ahora, las causas. Las causas para que se produzca el daño a la formación son bastantes, ¿no? Pero obviamente vamos a mencionar las principales. Las principales son cuando el lodo de perforación invade las zonas que presentan permeabilidad, ¿no? Y estas taponean los espacios porales. Los fluidos de limpieza o completamiento también, ¿no? Cuando estamos haciendo una terminación de pozo, utilizamos un fluido, ¿no? Los fluidos utilizados durante la estimulación también pueden provocar daños severos, ¿no? Incluso los fluidos de acidificación, los fluidos químicos pueden provocar, cuando nosotros estamos tratando de subsanar un problema de daño a la formación mediante estimulación ácida y aplicamos un químico que tiende a emulsionar con los fluidos presentes en la formación, puede provocar un daño severo e irreversible, ¿no? La cementación, cuando nosotros realizamos la cementación,
eh, al fin, ya una vez llegada la formación de interés, este cemento contiene químicos, ¿no? Y este puede invadir las formaciones de la misma forma. El mismo fluido del yacimiento puede reaccionar con nuestro fluido, con los fluidos que invadan, ¿no? Durante la perforación, los fluidos de perforación, los fluidos de terminación que hablábamos, ¿no? Bueno, esas son las principales causas que las vamos a ir analizando una por una. Bueno, las principales. Acá les muestro lo que es el daño a la formación causado durante la perforación. Entonces, acá podemos ver que durante la perforación, las formaciones pueden ser dañadas en etapa de perforación del pozo debido al lodo de perforación, como les indicaba. Este lodo de perforación invade las zonas que presentan mayor porosidad y permeabilidad. Y estas zonas, principalmente, las que más nos interesan son la formación productora, donde queremos explotar los hidrocarburos, ¿no? Entonces, esta invasión de fluidos de perforación va a provocar revoques, la migración de finos del lodo, como la bentonita, taponeando los espacios porales, reduciendo la permeabilidad. Los tipos de invasión que ocasionan serios daños al yacimiento son, en este sentido, en esta parte son de dos formas se puede causar el daño en la formación durante la perforación. Cuando los sólidos de perforación invaden la formación productora, taponean, ¿no? Van taponeando los espacios porales por donde nosotros queremos que los fluidos o bueno, los hidrocarburos pasen a través de estos, ¿no? Hacia el pozo y hacia la superficie. Entonces los sólidos presentes en el fluido de perforación van taponeando. La otra forma es que los fluidos de perforación que invaden la formación productora presentan una reacción con los fluidos presentes en este, ¿no? Entonces, de esas dos se causa un daño a la formación, ¿no? Son bastantes eh, comunes estos problemas que se presentan, a lo menos durante la perforación. Siempre vamos a encontrar, por lo menos en 4 de cada 10, encontrar problemas de daño a la formación debido a la perforación, ¿no? Ahora, evidentemente eso también se clasifica de dos formas. Cuando nosotros tenemos los sólidos que invaden la formación, existen sólidos grandes obviamente causan un daño a la formación ya que taponean los poros de la cara del pozo, obstruyendo el flujo normal. Este taponamiento ocurre en el hueco de la perforación, cara a la fractura creada. Evidentemente, cuando estos van a ir principalmente a la cara del pozo, ¿no? Ahora, los sólidos pequeños, principalmente sólidos pequeños son las arcillas, ¿no? Las arcillas son sí, en un pozo, ¿no? En un pozo que nosotros hayamos perforado. El grado de arcilla siempre se trata de medirlo. Entonces, en ese sentido, nosotros clasificamos, ¿no? Un pozo. Por ejemplo, si un pozo presenta de 1 a 5% de arcilla, significa que se lo considera un pozo bastante estable, al cual se lo puede tratar de acuerdo a las condiciones normales para su explotación, ¿no? Ahora, si presenta de 5% superior el grado de arcilla, entonces ahí sí tenemos que preocuparnos y ver la manera de subsanar este problema, porque nos puede provocar problemas, principalmente con el daño a la fibra. Algo que es importante, por ejemplo, cuando nosotros encontramos lo que les decía, de 1 a 5% de arcilla, que es un grado bajo, un porcentaje bajo, lo denominamos
cuando mayor al 5% es una arena sucia, ¿no? Por la arcilla que presenta, ¿no? Bueno, eh, este es una de las principales daños. Otra causa es la estimulación, Luis. Cuando nosotros estimulamos lo que les decía inicialmente, tenemos que tener en cuenta los fluidos presentes, los fluidos que vamos a inyectar, sean químicos, nosotros hay que tener muy en cuenta la mineralogía de la formación para evitar que se causen precipitaciones dentro de la formación. Como les decía, en esta parte podemos llegar a un punto donde no podemos tener un daño bastante un daño bastante severo que puede ser irreversible, ¿no? Eh, el tema de estimulación lo tenemos que ver muy a cuidado, muy a detalle. No podemos aplicar cualquier fluido sin tener en cuenta la mineralogía de la formación, ¿no? Los fluidos ácidos normalmente van a tender a reaccionar con con las formaciones presentes o de interés, ¿no? Lo que les decía anteriormente respecto a otra de las causas para que se produzcan estos daños es durante la cementación. La composición química de las lechadas de cemento y las presiones de inyección de las mismas pueden producir serios daños, ¿no? Cuando nosotros estamos cementando, obviamente al preparar la mezcla de cemento estamos utilizando componentes químicos, ¿no? Entonces, estos componentes químicos se los tiene que llevar a cabo mediante un estudio en laboratorio, en superficie, antes de ser inyectados, porque estos, de la misma forma que les decía durante la estimulación, podemos llegar a provocar un daño severo e irreversible, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta este aspecto respecto a la cementación, pero ¿por qué causa un daño a la formación, la cementación? Es debido a la composición química de la lechada, ¿no? Esto debe ser muy controlado antes de inyectar al pozo, ¿no? Otra de las causas es durante la producción de un pozo. Durante la producción de pozos también se generan daños a la formación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un pozo, lo que les decía la anterior, ¿no? ¿Por qué aplicamos empaque de grava? Porque normalmente los pozos tienden a producir arena. Entonces nosotros debemos controlar esa arena. Pero a veces es incontrolable. Entonces esa producción de arena hacia las paredes del pozo, obviamente hablando a la altura de la formación productora, esta arena nos va a taponear y nos va a causar un daño en cierto grado, ¿no? Evidentemente, en estos daños sí existen casos que han sido irreversibles porque inicialmente no se los ha tomado en cuenta para su control, ¿no? La producción de arenas puede ser bastante perjudicial en muchos pozos. Les dije, ¿no? Anteriormente que eh, 7 de cada 10 pozos producen arena. Entonces, nosotros tenemos que evitar durante la completación del pozo, tenemos que prever este aspecto, ¿no? Aplicar empaque de grava, resinas, ¿no? Para evitar la producción de arenas y nos cause un daño severo en la formación. Existen casos que, como les decía en las primeras clases, que no se ha previsto esto y el arreglo de completación obviamente es algo que tiene que durar en lo posible toda la vida productiva del pozo, pero hay casos que se lo ha retirado del pozo para poder subsanar este aspecto, ¿no? Entonces, esos son los puntos más importantes de lo que es de lo que es daño a la formación, las causales, ¿no? Ya tengo acceso al Moodle, como decía, ya lo agregué a Michael y algunos dos otros compañeros.
Ahí les voy a cargar los documentos, les voy a cargar ¿qué se llama? El documento para lo que es daños a la formación, que es bastante interesante y es bastante productivo para la materia, para llevarlo de una forma más correcta, fundamentado con la bibliografía. Ahí van a poder ver. Les voy a dejar una pequeña tarea también ahí en el Moodle. Vamos a tratar de trabajar ya con el Moodle directamente. El trabajo que tenían presente para hoy día, evidentemente no todos están agregados, pero en el Moodle, entonces no quiero que me lo envíen todavía ahí. Me lo van a enviar a este mismo grupo. Voy a generar la opción de una tarea para que ahí me lo carguen, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta antes de terminar la clase? Inge, buen día. Sí, tenía una consulta acerca del skin. ¿Cuál es tu nombre? Lisette Chura. Ya, gracias, Lisette. Adelante, Lisette. Quería consultar, bueno, estaba leyendo que también existen los pseudo-skin, que estos se producen después de una determinada terminación. ¿Es correcto eso? Los pseudo-skin, claro, o Sí, sea, después de una terminación. sí. Claro, por eso hay procedimientos, normalmente donde más se produce es durante la perforación y también a la terminación del pozo, lo que les decía al inicio, ¿no ve? Debido a los fluidos de completación o de terminación que se utiliza cuando ya nosotros estamos iniciando el arreglo de terminación, ¿no ve? Ahora, hay soluciones o preventivas, ¿no? Para evitar esto del pseudoskin. Evidentemente es lo mismo, es similar, pero por ejemplo, te doy una solución preventiva. Normalmente podemos, se utiliza un fluido especial, un fluido, ¿cómo le explico? O sea, normalmente nosotros tenemos un lodo convencional cuando, cuando nosotros estamos realizando la terminación del pozo, ¿no? En el cual se baja cañería, se desplaza el lodo base agua, que es normalmente nuestro lodo convencional, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar prácticas alternativas, la cual es perforar hasta antes de entrar a la arena petrolífera, bajar cañería sobre la arena, perforar dicha zona con el lodo de emulsión inversa, ¿no? Este lodo de emulsión inversa nos va a ayudar a prever este pseudoskin, ¿no? Y terminar de la mejor forma, sin ningún daño a la formación, ¿no? Son formas preventivas, pero es válida tu pregunta. Muchas gracias, Lice. Ingeniero, ¿Alguna buen otra? día. Sí, ingeniero. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Eh, Dígame. ¿Hay alguna diferencia en el tipo de daño cuando se lo realiza para un pozo nuevo, eh, un pozo antiguo o un pozo de inyección? El tipo de daño. Sí, exacto, algo así. Bueno, obviamente ningún pozo va a ser igual al otro, ¿no? En ese sentido, en el sentido de que ningún pozo va a ser igual al otro, este daño puede presentarse antes, ya les dije, ¿no ve? Puede que las formaciones estén naturalmente fracturadas, ¿no? Y cualquier movimiento, se podría decir, para que un poco me entiendan, puede provocar un daño a estas formaciones naturalmente fracturadas. Ahora, durante la perforación, ya les dije, los sólidos y los fluidos pueden invadir las zonas permeables y pueden provocar un daño a la formación. La estimulación puede provocar la cementación al realizar la terminación del pozo, de acuerdo a la cementación química, va a provocar. Ningún daño va a ser igual, van a ser distintos. ¿Ya? El día jueves vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo y vamos a hacer vamos a hacer uno o dos ejercicios que nos ayuden a comprender un poco más sobre el factor skin, ¿no?
Ahí lo vamos a hacer un poco más práctico. La parte teórica siempre es importante, ¿no? Ok. ¿Alguna otra consulta? Chicos, ¿cuál era tu nombre? Daniel, creo que eras. No, ingeniero, a pasa Quispe. Pasa Quispe. Sí, yo. Muy amable. Gracias, gracias por preguntar. ¿Alguna otra consulta? Y una Bueno, pregunta, ¿a qué se refiere con la permeabilidad media de la formación productiva? permeabilidad media. Sí, Ya, cuando nosotros estamos haciendo el cálculo de skin, tenemos que tener medido lo que es la permeabilidad para los, tanto para de la formación sin daño, como de la formación dañada, de la parte dañada, ¿no? En la parte dañada tenemos una permeabilidad, por ejemplo, la parte dañada va a presentar una permeabilidad de 10 milidarcies y la parte sin daño va a presentar una permeabilidad de 50 milidarcies, ¿no? A eso me refiero. ay, entonces, Inge, se toma en cuenta tanto cuando está dañado como cuando no lo está. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, chicos, Eh, ahora sí los dejo ya. Tengo una defensa de trabajo de grado. Les dejo enseguida. Cargo la tarea para que carguen ahí el trabajo pedido para el día de hoy, ¿ya? ¿Está bien? Y me voy a comunicar con Michael más tarde no sé, para que si me puede confirmar la matriculación en el Moodle de ustedes a la materia de producción 4 dentro del Moodle, ¿ya? Perfecto. Gracias, Michael. Bueno, los dejo. Muchas gracias. Hasta luego.